Accedía a los imponentes 92 monumentos y 766 mausoleos del cementerio Presbítero Maestro. Son piezas claves para entender cómo era la Lima de 1808, fecha en la que se fundó esta importante necrópolis bajo el nombre de Cementerio General. Sin embargo, al caer la noche, la historia se mezcla con la leyenda y el misterio. Estamos ingresando al cuartel denominado Cuartel de los Suicidas, pero en realidad es un cuartel que tiene nombre como todos los cuarteles. Este se llama Virgen de Fátima, en este lado, al fondo se llama San Joaquín y del lado derecho Santa Berta. De manera abrupta y por su propia mano, falleció el 27 de junio de 1918, un migrante chino que vivía en la calle Capón. Su historia es una de las más escalofriantes. Lom Thom es un migrante también que llega, dicen, a poner su negocio en la calle Capón, en el barrio chino, en el centro de Lima. Él puso su barbería. Y esta barbería que él pone, pues dicen que él era una persona que atendía muy bien a sus clientes, que nadie podría pensar que él era una persona que sufría de una enfermedad mental. Entonces, nadie se había percatado de eso, hasta que de pronto algunos caballeros desaparecieron de la ciudad. Lógicamente, las familias de estas personas ponían su denuncia en la comisaría. Entonces, al ser preguntados por la policía dónde fue el último lugar que visitó su pariente, pues todos coincidían que era la barbería de Lom Thom. Y dicen que van con la patrulla, ¿no? Con la sirena sonando. Cuando la patrulla ya estaba cerca de la calle Capón, como es a veces la conciencia de la persona, dicen que él escucha la sirena y él dijo, la policía viene por mí. Así es que agarró un cuchillo que tenía en esta barbería y dicen que se lo introduce en el estómago y cuando la policía ingresa lo encuentra él desangrándose, pero además en el sótano de la barbería encuentran los restos de aquellos personajes, de aquellos caballeros que habían desaparecido. En el pabellón de los suicidas o pabellón laico también eran enterrados los que morían en un duelo y los que no profesaban la fe católica. Tenemos una leyenda urbana con respecto a Gregoria Camacho. Ella curaba las enfermedades con hierbas. Cuenta la leyenda urbana que esta lápida no fue la primera que le pusieron a ella. Fue una lápida parecida a esta con la inscripción de una cruz. Pero aquella lápida no se mantenía pegada en este espacio, sino que dicen que cayó hasta en 3 oportunidades. A la tercera oportunidad que cae, le ponen esta imagen, que es la imagen del cráneo con los huesos cruzados. Pero esta imagen lo único que denota es muerte. Es como que nos hace recordar que la muerte también forma parte de la vida. Las personas que venían a poner flores a sus familiares, al ver la imagen de la muerte acá, tildaron a Gregoria como la bruja mala del pabellón. Y es así que solíamos encontrar en esta zona fotografías cortadas, también muñequitos con alfileres. En algunas zonas, como en esta, por ejemplo, se suele sentir este dolor de cabeza. Y no solamente yo, algunas personas, nosotros al ingresar no les referimos esto, pero al salir les preguntamos, ¿no? ¿Qué sintieron de distinto en ellas al estar en este cuartel? Y muchas refieren incluso que les da náuseas, que les da dolor de cabeza, que tuvieron punzadas en el pecho o en la espalda. Este cuartel se denomina parvulario o angelorio, ¿no? Es porque aquí están enterrados los niños más pequeñitos, de 0 a 5 años. Estos niños que son enterrados sin ser bautizados eran conocidos como los niños moros antiguamente, ¿no? Dicen que los niños moros son aquellos niños que con el tiempo se van a convertir en los famosos duendes, porque los duendes son representaciones de seres pequeños, ¿no? Porque no crecen en tamaño, pero sí crecen en edad. En este espacio hay una niña llamada Dorita Pedemonte. Ella falleció en el año 1958 y hay muchas personas que cuentan pues de que en algún momento de día habrían visto a esta niña
y luego cuando han pasado por aquí se han dado cuenta que era la niña por el vestido que se ve en la fotito de la lápida de la niña. El cementerio refleja pues la mentalidad, ¿no? La mentalidad popular, sus imaginarios, sus fantasmas. Y el cementerio pues va a ser digamos, un importante foco de tradición popular, ¿no? De santos, digamos, no formales. Un santo no oficial, pero sí muy popular, es el niño Ricardito. Ricardo Espiel, Barrio Nuevo, falleció en 1893 a los 6 años de edad. Su padre, quien está enterrado junto a él, fue secretario del expresidente Manuel Pardo. ¿Dónde nace esta historia como un niño santo? Fue por los años 1990, cuando una señora ingresa por la puerta 4, tenía que pasar por este lado para irse hacia la puerta 5 a poner flores a un familiar. Aquel día esta señora vino muy triste por 2 motivos. Uno era que tenía un familiar muy grave en el hospital y el segundo motivo que por haber ido a verlo a este familiar varios días seguidos, pues justamente le habían echado de su trabajo, le habían despedido a la señora. Dicen que al pararse frente a él se da cuenta que el mármol estaba como que un poco de tierra, sucio. Entonces ella busca un trapito por ahí para limpiarlo. De ahí se va a su domicilio. Aquel día la señora, por la tarde, la llaman por teléfono del hospital, avisándole de que su familiar, que había estado grave en cuidados intensivos, había salido ya de esta gravedad y ya se encontraba mucho mejor. Y lo único distinto que ella había hecho era pues limpiar la imagen de Ricardito, por lo cual ella relaciona esto y entonces comienza a contarle a su familia y a sus amistades de que este era un niño milagroso. Cuando se construye el presbítero maestro, en 1808, ¿no? Ya primero, eso se construye ¿por qué? Porque se pensó en la época de la Ilustración, ya con la llegada de las ideas de salubridad, ¿no? En una Europa que se vuelve moderna, ya se llega a la conclusión de que estos cementerios en las iglesias eran un foco de infección, que eran puntos insalubres, que eran focos de contaminación, de epidemias además. La construcción del Camposanto fue dispuesta por el virrey José Fernando de Abascal y el diseño a cargo del arquitecto y clérigo español Matías Maestro. En este pabellón se encuentra enterrada la persona más antigua. Es María de la Cruz y de la Luz, que falleció un 27 de marzo del año 1810. Dicen que era una tarde la cual la traían a enterrar a ella aquí y resulta que los cargadores no pudieron llegar hasta este espacio. ¿Por qué motivo? Dicen que ese día llovió demasiado acá en la ciudad y entonces tuvieron que regresarse con el ataúd al convento al cual ella pertenecía. A la mañana siguiente, cuando van a sacar el ataúd, dicen que las campanas de las iglesias que están alrededor del convento comenzaron a sonar, pero el tema era de que nadie estaba tocando las campanas, solas comenzaron a sonar. Se dijo que probablemente sería una despedida de ella de la tierra o quizás una bienvenida de ella al reino de los cielos. Al ser el único cementerio que tenía la ciudad de Lima, habían sido enterrados pues gente muy importante, gente que ha pasado a la historia como poetas, como presidentes, hay pensadores, y es el caso de José Carlos Mariátegui. Él cuando fue enterrado en un nicho, o sea, 1930, es más, hay una filmación que está el nicho ahí en el cuartel de la Merced. La cripta de los héroes es muy importante, ella fue levantada en 1908, en la época del presidente José Pardo y Barreda, y es una construcción muy hermosa, ¿no? Neoclásica, donde encontramos los restos de los héroes de la Guerra del Pacífico. Fue concebida con esa idea, ¿no? Para digamos, que ahí estén los restos de los héroes de la guerra con Chile. Así encontramos restos de Francisco Bolognesi, de Miguel Grau. El último presidente enterrado aquí ha sido el señor Ricardo Pío Pérez Godoy. En el cementerio tenemos 36 presidentes enterrados y él ha sido el último enterrado en este lugar. Aquí. Sabía que estaban los héroes, ¿no? La cripta de los héroes y algunos personajes de nuestra historia, pero
La verdad que me ha parecido bien interesante y sobre todo para, como le digo, vine con mi hijo, mi sobrino y para que conozcan también, ¿no? La información, ¿no? Bastante rica, ¿no? Datos históricos, reseñas, muchas cosas que no sabía, ¿no? Incluso de épocas coloniales, o de las pestes, infinidad de información que no tenía conocimiento, muy interesante. Primera vez en la noche. ¿Y cómo se encontraba esa experiencia? Sí, estaba bastante interesante. Creí que iba a haber algo así como paranormal, pero no. Igual estuvo muy interesante todo el recorrido, todo lo que nos contaron. Bordeando la bahía del Callao se erige la fortaleza del Real Felipe, llamada así en honor al rey Felipe V de España. Sus muros han sido testigos del apogeo y del final del virreinato del Perú, del nacimiento de la República, de la resistencia, la tragedia y el horror. Y este pequeño espacio es lo que nosotros llamamos el osario. Este lugar es uno de los lugares más cargados en la fortaleza en realidad. Cuando vienen los investigadores paranormal aquí a la fortaleza, que han venido desde hace muchos años, entonces este es uno de los lugares preferidos por ellos. Se deduce que entonces entre ellos están los prisioneros que murieron en las mazmorras que vamos a conocer dentro de los torreones. O también podrían ser de estas personas que murieron cuando Ramón Rodil, este brigadier que puso resistencia en la fortaleza, se quedó aquí con más de 2.000 personas. Entonces quedaron encerrados aquí dentro porque fueron asediados por el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y muchos de ellos murieron. En 1823-24, otra vez el rey Felipe cae en poder de los realistas. Rodil va a ser nombrado jefe político y militar, ¿no?, de la fortaleza. Este Rodil va a tener una empecinada resistencia contra las fuerzas sitiadoras patriotas. En diciembre de 1824 ocurre la batalla de Ayacucho, se sella la independencia con la capitulación de Ayacucho, pero Rodil no quiere aceptar la capitulación y se acuartela en el rey Felipe con más o menos 2.000 y tantos soldados. A raíz de este hecho han surgido algunas leyendas urbanas, como la aparición de una mujer vestida de blanco y la presencia de un niño que deambula por la casa del gobernador, lugar que era habitado por el brigadier José Ramón Rodil. Para algunos, la prueba de su existencia radica en las huellas encontradas en uno de los pasadizos. Aquí la presencia fuerte de toda la fortaleza, la más fuerte es de la mujer de blanco y del niño. Es como si fuera la mamá y el hijo que murieron en aquel entonces durante la resistencia de Ramón Rodil. Murieron muchas mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y uno de ellos es lo que ellos se observa ahorita, ¿no? Una mujer y un niño. La fortaleza de Real Felipe está compuesta por 5 baluartes, 5 murallas y 2 torreones, el del rey y de la reina. El primero se caracteriza por sus caminos circulares, algunos de ellos sin salida, con el fin de ser una trampa para el enemigo, mientras que el torreón de la reina alberga estrechas escaleras, calabozos y pasajes que son parte de un laberinto. Esta era la peor tortura que se realizó aquí en la fortaleza. La mazmorra solo mide 60 centímetros de ancho por 23 metros de largo en forma de una U, o una herradura. La tortura consistía en colocar la mayor cantidad de hombres posible. Imagínense, entraban hasta 80 prisioneros, todos aplastados. Ellos, por lo tanto, tenían que vivir parados, dormir parados, incluso hacer sus necesidades fisiológicas parados allí entre ellos. A estos prisioneros no les daban de comer, ¿de acuerdo? Y también les podían tirar el agua caliente con cal. Podría ser para bajar los malos olores tan desagradables que salía de este lugar. A lo largo de su existencia, el Real Felipe ha servido como fortaleza, aduana, prisión y museo. Su construcción inició en 1747,
un año después del terremoto y tsunami que destruyó Lima y el Callao. El encargado de la construcción fue el virrey José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda. Las obras concluyeron durante la gestión del virrey Amat Junyent. En los primeros meses del año de 1747 se inician a hacer las zanjas y el 1 de agosto de ese mismo año se coloca la primera piedra en el Torreón de la Reina para dar inicio a la construcción de la fortaleza de Real Felipe, que concluye luego de 27 años en el año de 1774. En la actualidad Real Felipe es un centro histórico, sigue siendo histórico. Institucionalmente a nivel ejército están acantonados acá las dependencias culturales de nuestra institución, la Comisión Permanente de Historia, la Dirección del Museo del Ejército, el Museo del Ejército Real Felipe y la primera unidad creada por el General San Martín, que es la Legión Peruana de la Guardia. Entonces, hoy como ayer sigue existiendo tropas en el Real Felipe para mantener esa tradición histórica. ¡Pieza lista! ¡Fuego! Este importante coloso resguarda reliquias históricas como óleos, esculturas, bustos, cañones de diferentes procedencias y alcances, además de municiones. Sea de día o noche, el recorrido por la fortaleza del Real Felipe y el cementerio Presbítero Maestro es un encuentro con nuestro pasado, un legado histórico que vale la pena rememorar y preservar.